vamos a hablar de las armas. Recién nos estábamos riendo porque así como hablamos de las vejeces, ahora como quien no quiere la cosa, nos vamos al otro extremo para hablar del uso y la aportación de armas mechadito con la violencia institucional. Todos recordarán que hace unas semanas Milei argumentó en la TV pública que está abiertamente a favor de la tenencia, uso y portación de armas para defenderse y agregó que los estados que lo permiten tienen muchos menos delitos. Habló de estos términos, el de tenencia, uso y portación, como si fueran lo mismo, pero saben que no lo son. Entonces acá vamos a despejar un poquito los significados. ¿Qué es la tenencia de armas? Primero, la tenencia es una constancia que te habilita a mantener un arma en tu poder. Podés transportarla descargada, separada de sus municiones y usarla con fines lícitos, por ejemplo, la caza o tiro deportivo. El Código Penal establece que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal puede ser reprimido con pena de prisión y multa. Tiene una escala un poco menor que la deportación de armas de fuego. Entonces, en contraposición, ¿qué es la aportación de armas? Consiste en un permiso para disponer de un arma de fuego cargada, ¿sí?, en condiciones de uso inmediato en un lugar público. Este permiso está dirigido a legítimos usuarios de armas de fuego, de uso civil o uso civil condicional. Para desarmar un poco este bucle de Milei y sus dichos, es bastante falso y es un mito que las armas sirvan para defensa propia y para mayor seguridad. Las estadísticas demuestran exactamente lo contrario. La mayoría de las veces se usan para resolver conflictos que son interpersonales, en casos de violencia de género, en conflictos entre vecinos o conflictos familiares. Otro mito es que en caso de robo, un arma sirva para defenderse. Al contrario, lo que termina sucediendo es que aumenta las chances de que la víctima o su familia termine herida o muerta. Es lo que indican las estadísticas y es bastante lógico porque rara vez la persona está entrenada para, digamos, reaccionar con frialdad para usar el arma del modo correcto, ¿sí? Por eso, para la aportación se requiere de ser un legítimo usuario, ¿sí? Vos tenés que tener la habilitación de legítimo usuario para poder portar el arma cargada y lista para ser usada. Hace algunos años, INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, realizó una estadística de la cual surge que hay igual cantidad de... Esto es tremendo. Hay igual cantidad de armas registradas que de uso ilegal circulando en la sociedad. En este mismo informe se estudiaron los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y arrojó el siguiente resultado. Para sorpresa, yo me vengo con datos bien duros, contundentes, para derribar mitos y falsedades. El 52% de los homicidios cometidos con armas de fuego se dieron en discusiones, riñas y conflictos intrafamiliares. O sea, se saltó la chaveta, disponías de forma ilegal del arma y lo usaste en ese contexto de riña o discusión. El 10% de los homicidios cometidos con armas de fuego se dieron en el contexto de un robo, ¿sí?, sensiblemente menor, con lo cual, imagínense qué fácil que es derribar el argumento de Milei. Tan solo el 8%, que es lo que, digamos, él usó como argumento positivo, de los homicidios cometidos con armas de fuego se dieron en el contexto de legítima defensa, ¿sí? Y para peor, o para a favor del no uso de armas, portación y tenencia, el 44% de las muertes por armas de fuego responde a agresiones, accidentes y suicidios. Hace unos años, en una de nuestras temporadas de Estación Beligerante, acá en la columna de Justicia Social, hablamos de una columna o de un tema que se titulaba ¿Por qué la policía mata más? Y para hablar de este tema, había utilizado un relevamiento que hizo el CELS en el 2015 y en el 2017, o sea, con datos de estos 2 años, que decía algo así que solo en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, 23 mujeres habían sido asesinadas por funcionarios de las fuerzas de seguridad en contexto de violencia doméstica. La gran mayoría de estos casos
los agentes que habían cometido el femicidio estaban fuera del servicio al momento de disparar. Una de las razones es la disponibilidad del arma de fuego, las cuales incrementan los riesgos para las mujeres, básicamente porque el arma canaliza otras violencias que hay en la sociedad. La aportación de armas no es un elemento de fuerza física, sino que también es simbólica, ya que se utilizan para ejercer hostigamientos y amenazas o amedrentar. ¿Dije bien? Amedrentar. Amedrentar. Tengo un caramelo en la boca, sepan disculpar. No es un problema privado de un policía, sino que es un problema institucional, por lo tanto el Estado tiene doble responsabilidad. Otra de las razones aparece como consecuencia directa del Estado policial, que es ese conjunto de derechos y obligaciones que convierte a los agentes en policías que son 24/7, los 365 días del año, ¿no? Aparece algo del mandato que dice que deben estar armados y listos para actuar todo el tiempo, aun cuando no están en servicio. Esta semana se publicaron 2 novedades al respecto y fue lo que me prendió la lamparita para hablar un poco sobre esto. Tenía muchas ganas de mencionar o derribar los dichos de Milei sobre el uso, la tenencia y la aportación, un poco para aclarar que no son lo mismo, cuáles son, digamos, los requisitos para ser legítimo tenedor o legítimo portador de las armas, saber que, digamos, el uso ilícito, la tenencia o la aportación ilegal están reprimidas con pena de prisión y de multa, pero un poco también para desmistificar todos esos dichos, ¿no?, que, digamos, eran favorables para la defensa personal y para mayor seguridad o para bajar la tasa de delitos. Al respecto, esta semana se presentó un proyecto de ley en la provincia de Neuquén para limitar el uso de las armas por partes de la policía fuera del horario laboral en los casos donde existe una denuncia de violencia de género. Esto no es novedoso, digamos, siempre que hay una denuncia realizada en contra de un funcionario de las fuerzas punitivas del Estado, se toma la medida de que el arma la dejen digamos, en el lugar donde trabaja y que no se la lleven a la casa para bajar los índices de riesgos, ¿sí? Solo que esta vez sería un proyecto legislativo y no una medida puntual para un caso en concreto por una causa conocida. El otro es un anuncio ya más pasando las fronteras, porque tiene que ver con Chile y con un anuncio particular que hizo el presidente Boric, que a través de un proyecto de ley quiere imitar, si se quiere, una política de control de armas que es de Canadá, para prohibir de forma total la tenencia de armas de fuego. Y básicamente, ¿por qué se me ríen, compañeras? Me desconcentran. Salió Canatato. Canatato. Que se fue la D. Una belenuchada. Rock and roll Quedaste como ahí. Ahora entendí por qué cuando pasa eso se miran entre ustedes. Es muy gracioso, sí. Bueno, yo estoy convencida que si se prohibiera el uso del arma reglamentaria fuera del servicio, es decir, que todos dejen el arma en su lugar de trabajo cuando no van a estar cumpliendo sus horas de servicio, más de la mitad de los casos de gatillo fácil no ocurrirían, porque cuando vas a los casos concretos, a las causas en particular, te das cuenta que la mayoría de las veces no estaban en servicios cuando usaron las armas y bueno, así es como terminan ocurriendo un sinfín de casos de gatillo fácil, un sinfín de violencias institucionales en manos de la policía. Así que bueno, básicamente de esto quería hablar hoy. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Digan. Desmitificando discursos de la derecha, me gusta. Sí, de la derecha rancia, de estos libertados que en nombre de reaccionar y así, ¿no? Pero que en nombre de la libertad hablan de un montón de cosas y que, digamos, los ejemplos son de estados, de Estados Unidos, donde están habilitados los usos, tienen menos control por parte del Estado o están habilitados a la tenencia de armas, del uso de armas de fuego, y que justamente no son los mejores ejemplos. No son los mejores ejemplos porque tenemos el caso de Texas, tenemos el caso de Floyd, que ocurrió creo que en el 2020 o el 2021, tenemos un montón de casos
racias. Entonces, digamos, no son los mejores ejemplos para públicamente en los medios de comunicación plantear una medida por el estilo. Y sobre todo también porque esto va de la mano con el miedo a la inseguridad, ¿no? Las tasas de delincuencia. Entonces, quien escucha del otro lado y no tiene esta información para comparar, ¿no? Hacer estos paralelismos entre lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre acá, puede tomar esta información que es muy fuerte como una política pública positiva, ¿no? Creyendo que verdaderamente se va a hacer algo a favor de la defensa propia o de la legítima defensa o para bajar los índices de delitos. Y no es así, porque a las claras en las estadísticas se demuestra lo contrario, y bueno, un poco de eso era lo que quería hablar. Aparte el ejemplo me encanta, porque el ejemplo siempre, ante todo y para cualquier cosa, es Estados Unidos, ¿viste? Como que me parece que no hubiera otro país en el mundo. El ejemplo ante todo siempre es Estados Unidos. Y encima, en este caso, el ejemplo de Estados Unidos, como vos bien decías, es bastante polémico, digamos. Más allá de que las leyes en ellos sean diferentes, porque tienen que ver con los estados, distinto a cómo es el sistema acá. Pero la realidad es que allá, o sea, sin tener un conocimiento puntual de datos duros, la realidad es que si uno durante todos los años de su vida ha visto hasta el noticiero, al menos una vez por año te enterás de que pasó algo en Estados Unidos a partir de que allá hay portación en muchos estados legal de armas para todo el mundo. Y cosas tremendas, digo, los casos como el de acá, como el de Carmen de Patagones en Estados Unidos, hay un montón a lo largo de su historia. Entonces, como que no es serio. De hecho, hace poco salió lo del tema de que los docentes pueden ir armados a las escuelas, creo que sí, no sé si en todos los estados, pero pueden ir armados a las escuelas por esta cuestión de los alumnos que a su vez van armados y que... Como que tomar ese ejemplo me parece como que... Aparte porque es justo Estados Unidos, ¿no? Lugar donde existen altas tasas de racismo. Entonces, el hecho de que también estén habilitados para el uso de armas hace que haya una cantidad enormes, Hoy se resbala las letras finales, ¿viste? Como que salen. Hoy estoy complicada para hacer radio, les pido disculpas, pero que espero que se estén divirtiendo. Está pomelo hoy. La gran mayoría de los homicidios, la gran mayoría de homicidios no, porque no es una estadística de la cual tenga datos duros, ¿no? Pero hay muchos casos de homicidios entre vecinos. Te mato porque sos negro, ¿me explico? Claro, el racismo es muy grande, y también la violencia policial que hay en Estados Unidos. La violencia policial, el caso de Floyd, que se murió con un policía que le estaba pisando el cuello, básicamente. Sí, estaba asfixiando. Hasta matarlo. Entonces, bueno, un poco hablar de esto. Y me acuerdo cuando armaba la columna, una de las cosas que hice, obviamente, fue escuchar a Milei, ¿no? Tomarme esos minutos para escuchar la entrevista que le habían hecho en TN. Y él, claro, él en nombre de la libertad decía quién es el Estado para limitar las libertades personales. ¿Por qué yo no podría tener un arma? ¿No? Si todo esto es por un bien social, dijo. Y bueno, pero porque son libertarios, son liberales y creen en eso, creen que el Estado tiene que estar pasivo frente a todo lo que sucede. Igual si tengo un arma, al primero que voy a buscar es a Milei, te digo. Con ese peinado. Primero le doy Guarda que le vuela el quincho. Primero le doy al quincho, después le doy a él, olvídate. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo.